Muy buenas noches, señoras y señores. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, en conmemoración de uno de los hechos más trascendentales del país, el 53 aniversario de la Revolución de abril de 1965, les da a cada uno de ustedes la bienvenida al panel Origen, Causa y Consecuencias de la Intervención Militar Norteamericana, a cargo de 3 destacados historiadores dominicanos, los doctores Roberto Casat, Andrés L. Mateo y Max Puig. En días pasados, cuando el doctor Luis Shecker me llamó para explicarme que se iba a organizar este panel, bueno, pues inmediatamente le dije que sí. Después de decirle que sí, dije, bueno, ¿cómo voy a organizar mi exposición? Y lo primero que pensé fue en revisar algunos textos, pero después de haber tomado algunos libros que había leído hace tiempo para refrescar cosas, decidí comenzar por una anécdota personal. Y la anécdota es la siguiente. A raíz de la muerte de Trujillo, en ese momento los Estados Unidos no sostenían relaciones diplomáticas directas con la República Dominicana, porque a raíz de la famosa sexta y séptima conferencia de cancilleres de la OEA, como parte de la nueva política que los Estados Unidos habían establecido a partir del triunfo de la Revolución Cubana, lo que señalaba Roberto en su momento, pues no había representantes diplomáticos, pero sí habían un consulado estadounidense, y habían en ese consulado estadounidense muchos oficiales de inteligencia. Y el 30 de mayo fue el ajusticiamiento de Trujillo, y me parece que en el mes de junio se nos invitó a un grupo de estudiantes de Puerto Plata. Yo tenía 15 años, yo iba a cursar el último año del bachillerato, y se nos invitó a los estudiantes universitarios de Puerto Plata, que eran pocos. Recuerden que la única universidad del país tenía solo 2.000 estudiantes, y eran poquitos los que venían de Puerto Plata, y se nos invitó a un grupo de la enseñanza secundaria para que nos reuniéramos en casa de don Rafael Isa. Rafael Isa era un comerciante exportador, un hombre de ideas muy avanzadas, tío de Narciso y de Tony Isa Conde, y en su casa, a su casa fue el señor Joe Fandino. Ese señor, él era encargado de asuntos estudiantiles del Consulado de los Estados Unidos, y él estaba visitando diferentes puntos del país precisamente para tomar contacto y saber cómo iban las cosas. Y bueno, éramos quizás unos 20 o 25 personas que estábamos allí, estudiantes que estábamos con el señor Joe Fandino, y él quería saber qué pensábamos, cuáles eran las ideas políticas. Y uno de los estudiantes, específicamente Melvin Mañón, le preguntó al señor Fandino: señor Fandino, ¿y si como resultado de todo lo que está pasando en la República Dominicana llegara a instalarse en nuestro país un régimen similar al de Cuba, cuál sería la posición de los Estados Unidos? Y este señor dijo, con mucho acento, ¿verdad?, porque él no hablaba el español muy claramente, él dijo: en ese caso, nosotros tomaríamos las Cubas de Castro y las colocaríamos aquí. Luego tomaríamos las Cubas de ustedes, las pondríamos aquí al lado, y luego las aplastaríamos las dos juntas. En realidad, después, con el paso del tiempo, yo encontré lo mismo que nos decía el señor Fandino, que nos decía ese día. Después yo lo encontré publicado en muchos lugares, porque esa era precisamente la posición del gobierno de los Estados Unidos. Es más, él dijo más, porque antes de decirnos eso, él nos dijo: entre un gobierno democrático y una dictadura, preferimos el gobierno democrático. Entre un gobierno democrático y un gobierno comunista, preferimos el gobierno democrático. Pero entre una dictadura y un gobierno comunista, preferimos la dictadura. O sea, y esa era la política oficial de los Estados Unidos que ellos definieron a raíz
del triunfo de la Revolución Cubana. Después yo escuché decir que después de salir, pero esto no lo tengo confirmado, que el señor Fandino cumplió funciones políticas y de inteligencia en Vietnam y que murió por una sobredosis de opio en ese país. Bueno, el caso es que como señalaba Roberto, en el tema hay que analizar lo que es propio del proceso político y social de la República Dominicana y lo que es propio del proceso continental. Y en ese sentido había una política de los Estados Unidos que era general, pero que se manifestaba de manera específica en cada uno de los países. La política general de los Estados Unidos era de apoyo a las dictaduras. El enemigo era el comunismo y no las dictaduras. Esa política comienza a cambiar a finales de los años 50, incluso antes de la Revolución Cubana. O sea, cuando van cayendo las diferentes dictaduras y el señor Nixon, vicepresidente, en visita a Caracas, es decir, él se siente estremecido porque se ve en medio de las manifestaciones y se da un debate en Estados Unidos con relación a lo que está sucediendo. En el caso de la República Dominicana, cuando uno analiza todos los diferentes textos, y en particular cuando uno revisa El Destino Dominicano, la obra de John Barlow Martin, realmente uno constata que la República Dominicana en todo momento aparece como un país bajo tutela. Es decir, los Estados Unidos van tratando, no solamente monitoreando, sino tratando de dirigir todos los pasos políticos del país con vistas a que el gobierno que se establezca en la República Dominicana sea un gobierno dependiente de ellos o favorable a sus intereses. Por eso, desde el año 1957 comienza el debate de que quiénes serían los mejores sucesores de Trujillo. Desde el 57, desde el 58, y finalmente todo esto se acelera a raíz del triunfo de la Revolución Cubana y de la decisión que toma Washington de participar directamente en la ejecución de Trujillo. E incluso después, posteriormente, es decir, en cada uno de esos años, es decir, las valoraciones que hay acerca de cuando Balaguer asume la presidencia. Y en el caso de Balaguer nosotros observamos un fenómeno que es sumamente interesante. Los Estados Unidos primero le dan un firme apoyo a Balaguer para que se mantenga al frente del gobierno a la muerte de Trujillo. Con las movilizaciones populares que se dan en la segunda mitad del año 1961, Estados Unidos decide que Balaguer tiene que irse, y entonces hay una presión directa sobre Balaguer para que Balaguer se retire. Luego, a raíz de la decisión de la intervención que se toma justamente, como señalaba Roberto, en las horas posteriores al estallido de la Revolución de Abril, pero en los días posteriores también se decide que el hombre que va a ser instalado en el gobierno es Joaquín Balaguer. Y eso es una decisión que se toma en los días subsiguientes. O sea, y esa va a ser parte de las consecuencias de la Revolución de Abril. Lo paradójico de todo esto es que a ese mismo señor, a Joaquín Balaguer, él recibe un enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, el señor Michael Scholl, en el año 1994, es decir, que le plantea lo mismo que le habían planteado a él en el año, a finales del año 1961, que él tenía que irse. Es decir, Estados Unidos primero propicia a Balaguer, después le dice que se tiene que ir, después lo colocan en el gobierno y después también le dicen que se tiene que retirar. Lo importante de todo esto, es decir, incluso eso que se le planteó a Balaguer, se le plantea previamente a Trujillo. Y se le dice que se le trata de convencer de que se tiene que retirar. La decisión
de su ejecución es como consecuencia de que Trujillo no obtempera. Pero en esas circunstancias se produce una nueva situación geopolítica que hace muchísimo más importante la República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana. Se da, ¿verdad?, en ese momento, como lo queramos llamar, ¿verdad?, la derrota de Bahía de Cochinos o la victoria de Playa Girón. En ese mismo momento, Duvalier toma el control, desmonta el ejército, toma el control del ejército haitiano bajo los Tonton Macoute, y Estados Unidos se encuentra frente a ese dilema. Es decir, quieren salir de Trujillo, quieren instalar un gobierno, pero quieren que lo que suceda esté quieren estar seguros de la sucesión. Y en ese contexto es que se produce el golpe de Estado. El elemento fundamental es cómo todas esas contradicciones acumuladas, todas esas ansias del pueblo dominicano, encuentran un cauce donde manifestarse a través de la Revolución de Abril, y ahí es donde se les escapa el control por completo a los Estados Unidos. Ese era el hecho que ellos no habían previsto y que es el resultado de todo el movimiento de conspiración. Ahora, hay un hecho significativo en el estallido de abril y que quizás no haya dado lugar a muchas reflexiones, yo no lo conozco por lo menos, y es el siguiente: el ejército dominicano colapsa en los primeros días del conflicto bajo la acción concertada de las fuerzas militares constitucionalistas y el pueblo en armas. Pero yo quiero asociar este fenómeno con el siguiente: hay 3 ejércitos en la región que fueron creados por los Estados Unidos bajo el mismo modelo. Fueron los ejércitos de Nicaragua, Haití y República Dominicana, y creados bajo el modelo de la Guardia Constabularia, el modelo de una policía militarizada que sin embargo no depende de las fuerzas armadas. Hay otros 2 ejércitos de la región que tenían un carácter muy particular. Uno de ellos es el ejército de Panamá, que primero surgió como una escisión del ejército colombiano. Recordemos que la independencia de Panamá se hace de Colombia, pero rápidamente ese ejército es disuelto y se forma un ejército en Panamá bajo dirección estadounidense. Y el otro ejército de la región parecido es el caso de Cuba, porque el Ejército Libertador Mambí fue disuelto, fue desmovilizado en el año 1899. Los Estados Unidos le pagaron a todos los soldados, y Estados Unidos entonces organiza un ejército en Cuba. Son 5 ejércitos militares, son 5 ejércitos de la región que hasta cierto punto tienen ese modelo común de ser un poco, terminar siendo ejércitos nacionales, pero son formados como fuerzas de ocupación. Y lo interesante es que esos 5 ejércitos colapsan, históricamente hablando. Este es el hecho que me parece significativo. Los 5 colapsan, en el sentido de que el ejército haitiano es tomado por Duvalier y luego es disuelto. El ejército dominicano es derrotado por el pueblo y las fuerzas constitucionalistas. El ejército cubano, fue el primero que fue desmantelado por el ejército rebelde. El ejército nicaragüense fue derrotado por el ejército sandinista, y el ejército panameño finalmente fue disuelto por los propios Estados Unidos después que ocupan el país. Es un caso que me parece significativo. Ahora, una vez que se produce ese hecho, los Estados Unidos ya ocupan el país, habían decidido reconstruir
tenían que reconstruir un Estado, incluso aquello era, si se quiere, era absolutamente indispensable. Y en ese sentido ese es el papel que va a jugar el gobierno del presidente Balaguer. Con 3 elementos, ahí me adelanto, es la parte que va a explicar Andrés, pero me adelanto con lo siguiente, es que inmediatamente se produce, los Estados Unidos instalan a Joaquín Balaguer en la presidencia de la República, pues de lo que se trata es de consolidar aquel aparato, consolidar el aparato estatal, con financiamiento externo al Estado Dominicano, con inyecciones de capital extranjero y con el reforzamiento de todos los aparatos de represión. Había que reconstituir el ejército, había que reconstituir los cuerpos represivos, pero también había que darle una legitimidad que no tenía aquel gobierno, y se produce un hecho insólito. Y es que y esa es una de las consecuencias de la intervención. El día 19 de diciembre del mismo año 1966 se crea la Comisión Nacional de Desarrollo, que en un primer momento tiene 22 miembros y en 1973 tiene 360 miembros, y que se reúne mensualmente como órgano corporativo asesor del gobierno, pero es en la presidencia de ese órgano asesor, al lado del presidente Balaguer, siempre estuvo de manera puntual cada mes el embajador de los Estados Unidos. O sea, lo que es sumamente simbólico, en cuanto a lo que había acontecido como resultado, como consecuencia del restablecimiento del control. En la República Dominicana había triunfado una contrarrevolución, se había producido una revolución popular, había triunfado la contrarrevolución. Sin embargo, esa contrarrevolución había triunfado, como dice Nicolás Maquiavelo, con armas ajenas, es decir, con las armas del ejército interventor de los Estados Unidos, y ese ejército interventor y los Estados Unidos como tales, a partir de ahí iban a trazar el curso de los años subsiguientes de la República Dominicana. Y así como la intervención del 1916-1924 trazó el curso de los años subsiguientes en la República Dominicana, la ocupación militar de 1965 también trazaría el curso subsiguiente de la política y la organización social en nuestro país. Desde el año 1968 se publica ya la Plataforma de Desarrollo Económico y Social del país. Plataforma 1968-1985, donde se plantea que el país se va a estructurar, se va a modificar el sistema productivo exportador, y el país se va a asentar, su economía se va a asentar en la minería y el turismo. Y todo esto se ha venido ejecutando. En la República Dominicana ha pasado, y esto es seguro ya Andrés les va a hablar de eso, de cómo también no solamente la economía dominicana se va a conectar más con la de los Estados Unidos. Este es un país de economía abierta, quizás el más abierto de todos los países y el más dependiente en términos de exportaciones e importaciones de los Estados Unidos, de todos los países de América Latina. Y la sociedad también se va a conectar. Un país que era un país que había estado, por razones que no voy a recordar, que había estado sumamente aislado del resto del continente y del mundo por las mismas necesidades del hecho bélico y de las necesidades que implicaba la toma de control del país. Una de las vías de escape es precisamente la apertura del territorio norteamericano, los visados, y lo que abre las puertas de los Estados Unidos a miles de dominicanos, cambiando con eso también el curso, si se quiere, el curso histórico que había venido llevando la República Dominicana hasta ese momento. Pero creo que de eso vamos a poder también intercambiar cuando dentro de un momento tengamos la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Muchas gracias.